Padre, gracias te damos, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio de los santos, Señor, te bendecimos y te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Rey, por la obra maravillosa que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios, formando, Señor, a Cristo Jesús en nuestras vidas, para que podamos ser esas réplicas de Cristo y asimismo, como Él dice en Juan 14:3, Señor, os tomaré a mí mismo, Señor. Que seamos de esa misma estirpe de la novia, Señor. Te damos gracias, Rey. Gracias, Señor, porque, Señor, fue un nacimiento de nuevo, Señor. Fue un nacimiento de parte tuya, Padre Santo, un engendramiento de parte tuya, Señor. Inigualable, Señor. Y no se puede, Señor, bendito Rey, Señor. No se puede, Señor, plagiar, Señor. No se puede, Señor, quizás aún, Señor, bendito Rey, que muchos creen decir que han nacido de nuevo. O aún, Señor, hacen una forma de vida como si hubiesen nacido de nuevo, pero esto no se puede plagiar, Señor, porque es una obra espiritual, Señor, bendito Rey. Una obra espiritual donde Cristo habita y mora en nosotros y que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no se puede hacer copia de esto, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. No se puede plagiar. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Pero que también seamos entendidos de esta obra maravillosa, Señor, de lo que ha sucedido en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, y que podamos, Señor, caminar en pos de ti, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu obrando, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de la enseñanza, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, y la palabra que tú envías, Señor, sé, como dice tu palabra, Señor, que la palabra que tú envías no vuelve vacía, Señor, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Señor. Obra, Señor, a través de tu palabra, Señor, que envías, Señor, obra en cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que lleve fruto de justicia, Señor, en tu regazo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos, nuestras hermanas. Sean bendecidas sus familias, sus hijos. Sea bendecida la artesa de amasar. Sea bendecido aquella obra que están haciendo con sus manos, esos trabajos que hacen con sus manos. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y que sea el Señor abriendo una puerta preciosa, una puerta grande se abra, Señor, hacia esos negocios que tienen independientes nuestros hermanos, Señor. Abre esa puerta, Rey Santo, Señor, porque la puerta que tú abres no se cerrará, Señor. Y Rey Santo, Señor, que sean prosperados, así como también prospera sus almas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les habla el pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva. Sean bendecidos, mis hermanos, y seguimos hablando acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Y como dice la palabra del Señor, nos dice que Él nos ha asignado un reino. Dice aquí en Mateo 26:28 nos dice, porque esto es, nos dice su palabra, nos dice que nos ha asignado un reino, ¿sí? Dice, así como yo les he asignado un reino, ¿sí? Él nos ha asignado también ese reino. En Lucas 22:28 nos dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.
Óigalo bien. Y esto sí que es bien importante, de permanecer con el Señor aún en las pruebas. Dice, versículo 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Déjeme decirle, mi hermano, que el Señor instauró el reino, ¿sí? El Señor instauró el reino de los cielos, y a nosotros también nos asignó un reino, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos, Él manifestó el reino y dijo, el reino de los cielos está aquí, ¿sí? Si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Él nos asigna un reino para que nosotros también manifestemos lo que Él manifestó. No solamente el echar fuera demonios, no solamente el hacer milagros, sino también hablar la palabra que vino, así como vino del Padre y que el Señor la habló. Asimismo, la palabra que el Señor trae por medio del Espíritu Santo de Dios, también nosotros la hablemos. Muy importante. Y las obras que Él vio que el Padre hacía y Él las hizo, asimismo también nosotros hagamos la obra que el Espíritu Santo de Dios nos muestra. Importantísimo entonces que podamos fluir, hermanos, en lo que el Señor dijo en Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo de Dios, que fue el cumplimiento de la palabra de Joel 2:28. Igualmente, como dice aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que hablarán de parte del Señor Jesús por medio del don de profecía, por medio de los ministerios proféticos. Dice: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes podrían hacer la obra de Dios si ustedes no tienen las visiones, no tienen sueños, no tienen una guianza del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra encomendada que nos ha dado el Señor Jesús? Entonces el Espíritu Santo de Dios nos trae. Él dice que yo les dejaré el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre y hable por medio de ustedes lo que yo les digo. El Señor dice: Él les enseñará, Él les guiará, Él les mostrará. Y por supuesto que viene la palabra profética, por supuesto que vienen los sueños, por supuesto que vienen las visiones. Entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si es el mismo Señor el que nos ha hablado y nos ha dicho que tendremos sueños, tendremos visiones, cuando venga el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces aquí nos está diciendo que Él nos ha asignado un reino. Y el Señor Jesucristo vio lo que hizo el Padre. Y él hizo esas obras que él veía hacer al Padre, pues Él las hacía. Y también Él oía al Padre y Él hablaba lo que decía el Padre. Dice: las palabras que yo os hablo no son de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ese, ¿sí? Entonces, igualmente, hermanos, tenemos que tener una comunión, una estrechez con el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, cuando Él nos dice a nosotros que el Padre le asignó un reino, asimismo el Señor nos asigna un reino. Igual ese reino lo manifestó aquí en la tierra, pero también dice aquí en el versículo 30: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. También nosotros estaremos con el Señor Jesús comiendo y bebiendo en su mesa, ¿sí? En su reino, dice: y os sentéis en tronos a juzgar.
En este caso, los 12 apóstoles del Cordero van a juzgar a las tribus de Israel, pero nosotros vamos a juzgar al mundo. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles, nos dice la palabra de Dios. Entonces, esto es importante de ese reino que nos asigna también a nosotros, pero nosotros tenemos que ser fieles, mis hermanos, a lo que nos han asignado y desarrollarlo y hacerlo. Entonces, es algo bien importante y yo me gozo porque el Señor dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Esto es muy importante, hermanos, porque como dice el dicho, que el que quiere marrones tiene que aguantarse los tirones, ¿sí? Igualmente, para nosotros permanecer con el Señor, para que comamos y bebamos en su reino, para que juzguemos también en su reino, pues también debemos de permanecer en sus pruebas. Esto es algo muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice: por cuanto agradó al Padre que habitara en él la plenitud de la deidad. Entonces, en nosotros está habitando, ¿sí? En el cuerpo de Cristo habita la plenitud de la deidad. O sea, en toda la iglesia comprada con precio de sangre del mundo, ahí está la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habitó la plenitud de la deidad. El Padre habitó el Verbo, pero aún Él se despojó de ser Dios, ¿sí? Y estaba el Espíritu Santo. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, de las que están en la tierra y de las que están en el cielo. Déjeme decirle que este reconciliar era porque nosotros éramos enemigos de Dios, ¿sí? Enemigos de Dios por el pecado. Y dice que reconciliar todas las cosas, así que de las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y ya lo habíamos hablado en la parte número 4, que el Señor fue necesario que viniera y se hiciera hombre para que pudiera hacer una limpieza en el tabernáculo celestial. Por eso dice que para reconciliar de las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Era necesario que el Señor Jesús viniese no solamente a redimir a los hombres, sino también derramar su sangre por el pecado, no solamente de lo que pasó acá en la tierra, sino también de lo que pasó en el cielo, que lo vimos en la parte número 4, mis hermanos. Y dice lo que fue la rebelión de Satanás, y que 1/3 de la población angélica en todas las jerarquías fueron destituidos y contaminaron las piedras de fuego, contaminaron ese lugar. Así lo hablábamos de Isaías 25, que dice que los hombres todos contaminaron la tierra y que todo quedó destruido y todo quedó envuelto en una cubierta, ¿sí? Nos dice que y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve todas las naciones destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Yahvé, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho. Isaías 25, 7 y 8. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que era necesario que los cielos también fuesen limpiados, y por eso el sacrificio, como nos lo dice en Primera de Pedro, que era el sacrificio de Cristo Jesús, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Nos dice que nosotros fuimos limpiados. Dice versículo 17, y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Y hablábamos entonces de que a nosotros nos habían hecho a imagen y semejanza de Dios. Pues déjeme decirle que Cristo es Dios, que el Verbo se hizo carne, o sea, Cristo Jesús. Pero si este sacrificio estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pues ya estaba la figura de un hombre crucificado en la cruz. Ya estaba la figura de un hombre que lo latigaban en su espalda, que le daban golpes, que lo escupían. Ya estaba destinado ese hombre. Y entonces a nosotros nos hacen a imagen y semejanza de ese hombre crucificado en la cruz, de ese hombre que dio su vida por nosotros, Cristo Jesús. Dice aquí, sino que nos fuimos comprados, no con una cosa corruptible como oro, como plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que ese prototipo que el Señor hizo en barro y todo ello, y sopló aliento de vida, lo tenía conforme a Cristo Jesús, conforme ese Adán y Eva. Por eso es que nos dice en 1 Corintios 15, nos habla de que así como en Adán todos mueren, también en Cristo son vivificados. 1 Corintios 15, 22. Pero igualmente nos dice, ¿sí?, en el versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Aquí nos está diciendo que Cristo Jesús es el postrer Adán. O sea, a Adán y a Eva, almas vivientes, los hicieron, sí, a imagen y semejanza de ese postrer Adán que vendría. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros podamos entender lo que el plan de Dios, y que era necesario que fuese limpiadas las cosas en el cielo como las cosas que están en la tierra, que estamos mirando en Colosenses capítulo 1 y de 19, que nos dice: por cuanto agradó al Padre que habitase en la plenitud de la deidad en él, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como de las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Importantísimo que lo puedas tener en cuenta, mi hermano, entonces, de que él reconcilió no solamente lo que estaba acá en la tierra, sino que también lo que estaba en el cielo. Él limpió con su sangre, así como se limpió el tabernáculo de Moisés con la sangre rociada de los corderos y de los machos cabríos. Asimismo también con la sangre de Cristo se limpió lo celestial que el enemigo había contaminado. Versículo 21 dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esto sí que es importante, hermanos, que nosotros lo podamos entender, porque el Señor mismo, óigalo bien, el Señor mismo está haciendo esa obra. El Señor mismo está reconciliándonos, ¿sí? Él nos reconcilia por medio de Jesucristo, por medio de esa obra preciosa. Nos reconcilia, como dice Colosenses. Entonces, dice: vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos, y en vuestra mente haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea, en lo mismo que vivimos nosotros, él lo vivió por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, porque él también, hermano, participó, él vivió, él se despojó de todo ello y él pudo hacerlo. Entonces, es bien importante que entonces nosotros entendamos, mis hermanos, que nosotros
como lo dice que nosotros debemos de permanecer en las pruebas, así como los discípulos permanecieron en las pruebas con el Señor Jesucristo y les asignó un reino. Asimismo nosotros también podamos, ¿sí? Por medio de el Espíritu Santo de Dios, Cristo Jesús en nuestras vidas, podamos soportar todas aquellas cosas que pasan en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro ser. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que hay cosas en nuestra vida, como nos dice Romanos 8, nos dice algo bien interesante y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser reservada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esto es muy precioso, hermanos, que lo podamos entender. Y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, hermano, importante que nosotros podamos pesar, ¿sí? Importantísimo pesar, que nosotros podamos pesar en balanza, así como este rey fue pesado en balanza, ¿sí? Este rey que cuando Belsasar que quería utilizar los vasos del templo de Dios en su festín de prostitución y todo ello, el Señor escribe en la pared porque él ha utilizado esos vasos. Y entonces en el versículo 24 de Daniel 5 dice, entonces de su presencia fue enviada una mano que trazó la escritura, y la escritura que trazó es Mene Tekel Uparsin, y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces esto es muy tremendo, mis hermanos, porque allí dice que fue pesado en balanza y fuiste hallado falto. Entonces la palabra de Dios nos dice que en el versículo 18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, muchas veces nosotros le prestamos más atención a los padecimientos, mucho más le prestamos atención, hermanos, a las pruebas, porque así como lo dice el Señor ahí en Lucas, los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros hemos puesto la mirada más es en las pruebas, y muchas veces uno puede decir, no, hermano, eso de ser uno cristiano, eso a uno le cae la sal más tremenda, hermano, eso pasa esto, eso pasa lo otro, y más aún cuando usted se va a bautizar, hermano, mejor no se bautice, porque eso es muy fuerte lo que viene. Mira, hermanos, el que dice eso realmente es porque no ha conocido lo que es la llenura del Espíritu Santo. No ha conocido lo que realmente es lo que el Señor quiere con nosotros. Y muchas de las pruebas nosotros las podemos sobrepasar en la llenura del Señor. Está permaneciendo en Cristo Jesús, hermanos. Es muy importante porque en primera de Juan, capítulo 3, hay algo bien interesante, y dice que el que peca es porque no ha permanecido. Dice en el versículo 6 de primera de Juan 3:6, dice, todo aquel que permanece en él no peca.
todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, esto es lo que pasa con nuestras vidas, porque no permanecemos en Él y entonces no le vemos ni le conocemos, entonces mantenemos en esa situación de pecado. Pero realmente, hermano, el Señor dice, ¿sí?, que estas aflicciones, que estas pruebas, que esto que está pasando con nosotros no es nada comparable con la gloria venidera que el Señor nos da, ¿sí? No es nada comparable con esa gloria venidera, hermano. Si nosotros colocamos la mirada en todas estas aflicciones, si nosotros colocamos la mirada en todos los afanes de este mundo, en la riqueza, es como aquella semilla que fue sembrada entre espinos y que no va a pelechar ni dar fruto, mis hermanos. Entonces, importantísimo que nosotros aprendamos a ver la prueba como una bendición. Esta mañana nosotros orábamos acerca de estas cosas porque a través de la prueba, hermano, es de que nosotros vamos a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su nombre, ¿sí? Y poder resistir el día malo. Entonces, que nos pesen, pero que nos hallen bien. ¿Por qué? Porque nuestra vida está puesta en el galardón. Nuestra vida está puesta en la gloria venidera, mis hermanos. Importantísimo que para nosotros poder reinar acá en la tierra, hermano, debemos de tener la mira puesta en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos, no en las cosas de los hombres, no en las cosas del mundo, como el Señor le habló a Pedro y lo había reprendido y dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba de los cielos, sino en las cosas de los hombres. Entonces, importantísimo, hermano, que nosotros podamos entender que debemos de permanecer con el Señor y permanecer en esas pruebas. Hay varios pasajes bíblicos, ¿sí? Dice 2 Corintios capítulo 4, 17, dice: pues esta aflicción leve, óigalo bien, es una aflicción leve, ¿sí?, y pasajera, nos produce, óigalo bien, en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esto es el entendimiento que necesitamos tener y que el Espíritu Santo de Dios nos dé ese entendimiento cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en todas aquellas cosas que el Señor hace, ¿sí? Mira, hermano, solamente en la multiplicación de los peces y de los panes, le preguntaron a Felipe. El Señor probó a Felipe de esa forma, le preguntó: ¿qué vamos a hacer para darle pan a toda esa gente? Dice el Señor: aunque tengamos toda la plata que tengamos, ¿sí?, ¿en dónde vamos a encontrar una panadería para que dé comer a estos 5,000 hombres? Ahí lo probaron. Mire, una prueba tan sencilla como eso. Pero, ¿sabe una cosa? Andrés dijo: Señor, aquí hay un muchacho que tiene panes y peces, y los multiplicó. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender en la prueba. Que muchas veces nos pueden preguntar algo. Nos pueden preguntar algo que es imposible para nosotros, pero para el que cree todo le es posible. Y dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿En dónde está puesta tu mirada, mi hermano? ¿En dónde está tu mirada? ¿Está puesta en la aflicción? ¿Está puesta en la enfermedad? ¿En dónde está puestos tus ojos? ¿Sí? El Señor nos hablaba y nos decía que con lo de la brujería y la hechicería, todo eso que están haciendo a la iglesia, a los hermanos y todo eso, dice: no pongan la mirada en esas cosas, pónganme la mirada en mí, así sea la brujería que sea, del color que sea.
En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, sí, hollarán serpientes y escorpiones y toda fuerza de maldad. Aleluya. El Espíritu Santo nos enseña, nos da todo ello, las armas para pelear en estas cosas, pero que la mirada siempre esté puesta en el Mesías Rey, en el que murió por nosotros. Entonces, hermano, nos dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 4, nos dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros seremos manifestados como Él en gloria. Esta es la gloria postrera. Esto es, hermanos, que no es comparado con esa gloria que va a ser revelada en nuestras vidas. Los sufrimientos, hermano, las aflicciones, ¿sí? Las pruebas no son comparados, ¿sí? No son comparados. Y este tiempo es pasajero, hermano. Mire que ya estamos en el 2022 y ya no tenemos 15 años. Se pasó rápido todo. Ya mis hijos están crecidos. ¿Y a qué hora se me creció el muchacho? Ya me le va a salir bigote. ¿A qué hora se me creció? Pero es eso. Es algo pasajero, ¿sí? Es algo pasajero y nosotros tenemos que tener puesta la mirada en Cristo Jesús. Tito 2:13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Aleluya. Estemos esperando a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento, de la aflicción, a pesar de la enfermedad, hermano. Caminemos en el Señor. Si le hemos orado: Señor, sáname, y han orado por mí y sigo así, bueno, gozados y alegrados. Muy difícil gozarse y alegrarse, pero que no sea nuestra vida una amargura por esas cosas. Primera de Pedro 1:5 nos dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Óigalo bien. Es en el último tiempo que es la manifestación, la revelación, ¿sí? Que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aleluya. Estamos ya en los tiempos postreros. Primera de Pedro 4:13 nos dice: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos, óigalo bien, debemos de compartir los padecimientos, ¿sí?, de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Lo dice el apóstol Pedro, que lloró amargamente cuando lo negó. Pero muy tremendo, muy precioso, mis hermanos, lo que él nos dice, la vida que él llevó cuando a él le dijeron: apártate de mí, Satanás, cuando lo reconciliaron el Señor de haberlo negado. Y dice: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. O sea, el maltrato, el desprecio por Cristo, el ser echado a un lado, el que no le hablen a uno, ¿sí? Esto tiene que ver con compartir los padecimientos de Cristo. Y dice: regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Yo me quedo aterrado en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, cuando los discípulos están compartiendo a Cristo Jesús y los maltratan y los persiguen y los golpean y se gozan de ser participantes de esos padecimientos de Cristo. Es una madurez que uno tiene que tener, mi hermano.
Es una madurez, un entendimiento de qué es lo que estamos esperando, por qué lo seguimos, por qué caminamos, por qué nos guardamos en santidad, por qué una cosa y la otra, y también el para qué, para poder participar de la gloria postrera, para que podamos participar de esa gloria que está preparada y que está reservada para nosotros, para que comamos y bebamos en su mesa, en su reino, para participar de su gloria. Entonces, esto es importante y por eso tenemos que tener una madurez, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 nos dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros, ¿ve? Aquí está la madurez. El anciano no es la persona que tiene 90 años y canoso, no. El anciano es la persona madura, es la persona que ha entendido. Dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto, yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Entonces aquí se necesita una madurez, se necesita un entendimiento, mi hermano, de aquello que el Señor tiene reservado para nosotros. Entonces, el Señor Jesús mismo nos dice en Mateo 5, versículo 11, dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, ¿sí? Y digan todo género de mal contra vosotros. Dice, falsamente. Y aquí dice, procurando, dice, cuando los persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí, regocijaos y alegraos por vuestra recompensa en los cielos. Óigalo bien, porque nuestra recompensa está en los cielos y es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto está el Señor hablándole en la bienaventuranza, y entonces nos está diciendo que nos alegremos, que nos regocijemos, porque nuestra recompensa en los cielos es grande. Entonces, hermano, esto es lo que tenemos que entender, y tenemos que tener una madurez, ¿sí? Una madurez con respecto a este punto, ¿sí? De lo que es la persecución, de lo que es la prueba, de lo que es la aflicción caminando en Cristo Jesús. Por eso es necesario que seamos hallados, ¿sí? Cuando seamos pesados en balanza, no estemos faltos, ¿sí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, todo desea que sea manifestado, ¿sí? Y toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora, hasta que se pueda manifestar lo que seremos en Cristo Jesús. Dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces, mis hermanos, importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos dice, aún en Hechos capítulo 20, 24 nos dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es una persona, hermano, que ha sido entendida de todo lo que es en Cristo Jesús, de lo que el Señor lo predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuese y viniese aquí y fuese rescatado e hiciese la obra.
Es una persona madura. ¿Y saben quién es este? El apóstol Pablo. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para sí mismo. Y es lo que nos dice el Señor a nosotros, mis hermanos, que nosotros, nos dice el Señor que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz, que lo sigamos. En Lucas capítulo 9, 23, ¿sí? Él nos dice eso, nos dice que tomemos, que lo que está diciendo el apóstol Pablo, ahí está diciéndolo, y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 1, tome su cruz, 2, y sígame, 3. Ahí en Lucas 9:23 dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha a los hombres, óigalo bien, si ganan todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Entonces esto es muy precioso, hermanos, pero tenemos que entenderlo, así como el apóstol Pablo lo está diciendo ahí en Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. O sea, él lo entendió y él puso su vida, se negó a sí mismo, ¿sí? Él mismo se negó a sí mismo y tomó su cruz. Y esto es la parte que nosotros tenemos que hacer. Estimar nuestra vida no valiosamente, sino y a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, nos dice algo bien precioso. Dice, voy a leerlo un poquito antes, dice: por tanto no desfallezcamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Esto es precioso porque es muy parecido a lo que nos está diciendo en Colosenses y en Romanos. Aquí se lo está escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Importantísimo, hermanos, que nosotros podamos entonces entender esto, y para esto tiene uno que tener una madurez, hermano, porque uno se pega de muchas cosas terrenales, se pega uno de los hijos. El Señor nos dijo desde hace mucho rato, nos dijo que trabajáramos y que el día de mañana estuviéramos listos para hacer la obra, pero si
nos soltamos, dijimos, vamos a soltar todo esto, soltamos que nuestro trabajo no esté dependiendo tanto de nosotros, que el trabajo, que los hijos, tal cosa y tal otra. Y volvemos y tomamos otra vez las cosas. Y nos pegamos de nuestros hijos, y nos pegamos del trabajo, y nos pegamos de todo. Cuando Él nos dice, suéltese, porque los voy a usar en otros lugares. Son una multitud de profetas para las naciones perdidas. Entonces tenemos que tener esa madurez, como lo está diciendo el apóstol Pablo. Aunque desfallezcamos, dice, por tanto no desfallezcamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es muy precioso, mis hermanos, muy precioso. Y entonces allí es el punto que yo debo de caminar y entender. En Hebreos capítulo 11 nos habla algo bien precioso, y es acerca de la fe y de cómo Moisés, ¿sí?, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y esto tiene que ver con esa gloria venidera, hermano, de nosotros rehusar a muchas cosas, como lo estoy hablando. Tenemos que rehusar a muchas cosas, y Moisés rehusó, ¿sí?, ser llamado hijo de la hija del Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, que tenía, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esto es muy precioso, mi hermano. Esto es muy precioso, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. El Señor nos llamó la atención. El Señor nos habló y nos dijo, ¿sí?, de que tuviéramos, ¿sí?, en cuenta esto. Y pues allí está escrito, y es recordar lo que el Señor nos ha estado hablando a nuestras vidas, y que debemos de volver a retomar aquello que el Señor nos había hablado desde mucho antes, ¿sí? Y que muchos otros hombres, no solamente Moisés, sino que muchos hombres también se negaron a sí mismos por ese galardón. Entonces, mis hermanos, yo creo que hemos entendido, ¿sí?, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y algo que el Señor Jesús está diciéndonos a nosotros, como Jesús el buen pastor, dice en el capítulo 10 de Juan, el versículo 17 nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, hablando de su muerte y de su resurrección, mis hermanos. Entonces, importantísimo que nosotros también tenemos este mandamiento, que si nosotros ponemos nuestra vida por el Señor Jesucristo, también resucitaremos con Él. Y Jesús les respondió, os he dicho, y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Por eso le digo que necesitamos de los dones espirituales para poder hacer la obra encomendada
así como la hizo el Señor, hermanos. Y nos dice en el versículo 33, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser entendidos de que esa obra poderosa van a haber aflicciones, ¿sí? Va a haber pruebas, va a haber sufrimientos, ¿sí? Va a haber padecimientos, va a haber rechazo de las personas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender para qué fuimos llamados. Si todavía estamos pensando en nosotros mismos y en nuestros bienes y todo ello, quizás nos cueste mucha dificultad hacer la obra del Señor. Pero me agrada mucho como el apóstol Pablo lo dice aquí en Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es madurez y esto es muy precioso, mis hermanos. Y es algo que el Señor nos dice a nosotros, ¿sí? De lo que Él hizo y que nos invita a estar en esa mesa. Dice, porque por eso digo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Aleluya. Señor, permítenos estar. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, para estar allí en la mesa contigo, Rey Santo, Señor. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, para caminar, Señor, así como tú caminaste, Señor, bendito Rey, Señor, haciendo la voluntad de el Padre, Señor. Oh Rey Santo, Señor, ayúdanos, Señor, a caminar y a madurar contigo, Señor. Ayúdanos a madurar contigo, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a madurar, Rey. Ayúdanos a ser entendidos de que la gloria que tú tienes, Señor, es superior, Señor, a este tiempo presente, Señor. Que no es comparable, Señor, esa gloria venidera, Señor. Eso que vamos a estar disfrutando contigo, Señor, en los cielos no es comparable, Señor, con las aflicciones, con las pruebas, Señor, con los sufrimientos. Ayúdanos a entender, Señor, que estas cosas también producen, Señor, en nosotros paciencia, Señor, bendito Dios, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, bendito Rey, Señor, que los sufrimientos, Señor, producen mansedumbre, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú nos dices, Señor, que seamos mansos y humildes de corazón, Rey Santo, Señor. Ayúdanos a entender que todas esas cosas, Señor, que tú, Señor, nos permites, Señor, pasar, Señor, las pruebas, Señor, los sufrimientos, las aflicciones, la enfermedad, Señor, son, Señor, bendito Dios, nada comparable con la gloria venidera, Rey. Gracias, Señor, porque estaremos contigo, Señor. En tu reino estaremos contigo, Señor.
estaremos contigo, Señor, y juzgaremos, Señor, bendito Dios, al mundo, Señor. Juzgaremos a los ángeles, Señor. Oh Rey, gracias te damos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.